Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar donde nos estén viendo o escuchando, les damos la bienvenida a otro Culturales que tenemos hoy. Hoy yo desde el Reino Unido y Santiago Quintero Pfeiffer desde Bogotá. Muy temprano, 7 de la mañana. Te hice madrugar. Santiago, bienvenido. Buenos días, Constanza, y buenos días a quienes nos ven. Muy contento de estar acá en este espacio que tú Mil, has mil creado. gracias y mil gracias por esa apertura de dejarte invitar a este espacio. Voy a contar un poquito tu historia. Eres politólogo y creador Perfecto. de contenido. Tú nos vas a ampliar el tema, pero voy a contar cómo te conocí. Te conocí por redes. Cuéntame. Hoy mi vida está un poco muy integrada en las redes. Yo también soy creadora de contenido y te conocí como creador de contenido en el Instagram, con una frase que ahorita nos vas a decir tú, pero que nos estás contando unas historias de mi querida Bogotá, que me parece muy importante y me parece más importante que venga de un hombre joven como tú, porque la historia hay que contarla. Cuando la historia no se cuenta y no sabemos dónde estamos caminando, pues perdemos muchas cosas, o sea, perdemos sentido de pertenencia, perdemos, no sabemos dónde estamos y simplemente vivimos una vida al ritmo de lo agitada que es una ciudad tan grande como Bogotá, porque es que ahí hay cosas que hay que poner en perspectiva. Yo vivo en el Reino Unido y estoy rodeada de historia. Se respira la Edad Media, se respira el siglo XV, se respira el hoy, se respira el ayer, se respira la guerra. La guerra se acaba de conmemorar el D-Day, algo que para el mundo debería ser muy importante y para nosotros es algo insignificante, pero que tiene repercusiones en nuestra historia personal, de alguna manera tú, pero también en la historia y en la geopolítica de los países en Latinoamérica. Y a veces no se entiende eso. Entonces, encontrarte a ti en un sitio como Instagram, que parecería que es frívolo, y encontrar un contenido con propósito y con sentido, me llamó la atención y te contacté y me contestaste el mensaje. Y Así acá que estamos. bienvenido y aquí estamos. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué te motivó a comenzar tu canal de Instagram sobre la historia de Bogotá? Y con esa frasecita que empiezas. Entonces, la frase con la que yo empiezo siempre es: me creerían si les digo. La historia de esa frase es que yo tengo esa muletilla cuando voy a contar algo que me pasó en el día. Entonces, me creerían si les digo que en Transmilenio me pasó X cosa. Y a partir de esa muletilla es que construí todo mi perfil de redes. Este perfil nace junto con un amigo que es quien me graba y quien está pendiente de los detalles de todo esto y que esto salga adelante, porque yo tenía una cantidad importante de datos en mi cabeza, pero no sabía muy bien cómo tramitar esos datos, no sabía qué hacer con ellos. Y me di cuenta que las redes pueden ser el vehículo para compartir esa información y que eventualmente podía llegar a tener alguna viralidad, eventualmente. Nunca me imaginé que hubiera podido tener un alcance eh, más o menos relevante en tan corto tiempo, teniendo presente que son datos históricos. No es algo muy entretenido, entre comillas, pero ha ido cogiendo cierta importancia en el nicho. En el nicho vamos cotizando el nombre. Muy Entonces de bien, ahí muy sale bien. Constancia. Ok, pero cuéntanos entonces de ti. Eres bogotano, estudiaste en Bogotá y eres un profesional en Bogotá. ¿Cuál es tu profesión? Yo estudié ciencia política en los Andes y desde siempre me ha causado curiosidad relacionar la historia
mundial con la historia local. Y creo que en Bogotá hay mucha historia mundial, pero no se cuenta mucho. Y las fuentes son pocas, las fuentes de información. Porque siempre ha habido un desdén, desde mi óptica, por la historia en Es Colombia. verdad, Eso es es verdad. desde antes de la llegada de los españoles, durante la llegada de los españoles, después, en este momento, encontrar material de hace 50 años ya es difícil, encontrar de hace 100 más difícil, y así cada vez se va poniendo más difícil la cosa cuando uno le va sumando más años de investigación. Por ejemplo, ahorita estabas hablando que en Inglaterra se celebró el día D, ¿no? Pues resulta que en Bogotá, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, también se celebra la victoria de los aliados sobre las potencias del eje. Y sobre eso no sabemos mucho, pero hay fotos de bogotanos y bogotanas con banderas de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de Gran Bretaña en la Plaza de Bolívar celebrando el triunfo de los aliados sobre la Alemania nazi. Y sobre eso nunca nos contaron. Y sobre eso tampoco hay mucha información. Y sin ir Wow. muy lejos, el papel de Colombia en la Segunda Guerra Mundial. Hay información de eso. No hay mucha, pero hay. Pero no nos la Ajá, contaron. ajá. ¿A qué puedes tú atribuir el hecho de ese desdén de la información histórica y de esa recopilación o registro? Porque uno piensa que, pues, claramente tenemos bibliotecas, tenemos universidades que deberían tener unos archivos que nos den cuenta de todo esto, pero no es fácil encontrarlo. Yo creo que hay falta de interés de quienes han gobernado Colombia o mal gobernado Colombia, y falta de interés del público en general. Yo creo que son las dos cosas. Quienes pueden recopilar la información no lo hacen, y quienes serían potenciales consumidores de esa información tampoco lo hacen. Entonces son factores coyunturales históricos Bueno, pues que ahí hay un van tema, en el ahí, ADN de la gente. ahí hay un tema para que desarrolles esa celebración, ¿Cuál celebración? el de V-Day. Ok, entonces, por ejemplo, días como el día D eh, muestran la desconexión de Colombia del mundo, ¿sí? Total. Entonces, en Bogotá me he encontrado con un montón de lugares que rememoran cosas que pasaron a cientos y a miles de kilómetros, pero están en el completo olvido, ¿sí? Sin ir muy lejos, hay un instituto colombo-ruso donde hay una placa que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial también. O sea, ahí ya te di dos datos: fotos de la celebración en la Plaza de Bolívar de los aliados sobre las potencias del eje, y el Instituto Colombo-Ruso, donde hay una placa que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son dos hechos que hablan de lo mismo, pero que nunca nos dijeron, nunca nos hablaron, y No, ojalá se hable más. La idea de mi canal también es poner sobre la mesa temas que nunca hablamos. Yo probablemente cometa errores en los datos que dé, en algunos, pero también es para enriquecer la conversación, que empecemos a hacer una conversación más fluida sobre lo que ha pasado en Bogotá. ¿cómo ves tú la Academia de Historia? La Academia de Historia estaría abierta, pienso yo ahorita, eh, a que tú hicieras unos contenidos con ellos. Ojalá. Ahorita donde me inviten yo voy. Ok, Sobre ok, la pero Academia de Historia, yo creo que tienen las herramientas, tienen los insumos. Toca ver en qué canales se comunican con la gente. te toca Porque golpear esa puerta. a mí no, digamos, nunca me ha salido en Instagram un reel o un video de ellos. Nunca. Jamás. Yo no creo que la Interesantísimo que Academia me de saliera. Historia, claro, yo no creo que la Academia de Historia está en redes y creo que la Academia de Historia podría estar interesada en ti. Pero bueno, dime alguna anécdota en este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas con este contenido? Empezamos hace 10 meses.
Ok. 10 Y, meses tirando a 11. ok, y ya vas llegando a 11 y ya vas a cumplir un año. ¿Qué, qué anécdota o anécdotas tienes en la cabeza que nos puedas contar que te ha pasado algo bonito o algo de pronto no tan bonito? Yo hice un video sobre la iglesia ortodoxa griega que hay en Usaquén, sobre la que se ha dicho muy poco, y la información que encontré fue poquita, pero sustanciosa. Y hace unos días me escribió a Instagram una persona cercana a la familia que construyó esa iglesia ortodoxa. Y me agradeció por el video y me mandó la foto de cuando estaban empezando a construir la iglesia. Entonces, empezar a hilar y a encontrar los personajes de la historia me parece que es especial, porque fue una persona que estuvo ahí desde el momento cero. Hoy en día creo que vive fuera de Colombia, pero me agradeció por el video y por hacer público que existe una iglesia ortodoxa griega en Bogotá. Y que Eso no es está, un privilegio de los países del primer mundo. claro, Acá y, también pero hay. claro, acá también hay, digamos que está activa. Hay comunidad ortodoxa en Hay comunidad Bogotá. cristiana ortodoxa en Bogotá, Wow. Ok, tal cual. exacto, eso no se sabe. Vi la de la mezquita, que también hay una comunidad También, islámica. Eso le da a Bogotá una visión y una imagen más multicultural. cosmopolita. La globalización no es un asunto de Nueva York. También acá hay globalización. Y también acá ha habido personas de afuera y culturas de afuera que han llegado y han ejercido cierta influencia sobre Bogotá, que si bien es cierto no es equiparable con las de otro lado del mundo, también hay presencia. Sin Es ir muy verdad. lejos. Ajá, En Colombia dime. hay cementerio británico, en Bogotá hay cementerio británico, hay cementerio alemán, hay cementerio judío, y eso la gran mayoría de personas que viven en Bogotá no lo saben, Y si no estoy mal, pero existe. también hay un cementerio francés. Bueno, ahí Que, me estás que mandando un dato no para un estoy video. tan segura, pero creo que sí. Creo que sí. Em, hay algo francés, eso lo tiene que tener como la embajada francesa en algún lado, algún registro. Y volvemos, la Academia de Historia es la que debe tener un poco de información que te puede servir. ¿Cómo haces Tal tú cual. para seleccionar los monumentos y cómo llevas tu bitácora de creación, ¿no? Del contenido? O sea, ¿te concentras en un barrio, te concentras, o sea, cómo lo haces? Los temas van surgiendo, pero yo trato de encontrar los temas con base en lo que las personas viven en su cotidianidad. Te doy un ejemplo. En la séptima con Jiménez hay un buzón rojo, un buzón postal, ¿sí? Todas las personas que se bajan en la Jiménez, en la estación de Museo del Oro, en la estación de la Jiménez, en la estación de Aguas, que pasan por ahí, ven ese buzón. Y me di cuenta que la parte de atrás de ese buzón decía que era hecho en Escocia. Entonces me puse a averiguar sobre el tema y encontré toda una historia de los buzones rojos en Bogotá y del sistema postal colombiano. Y es un Que ya lugar no por donde existe. pasa todo el mundo. Pero Sí. Hoy en día es esa, otra cosa, pero ese concepto ya ya, no existe. no. ¿Sí? En es- Inglaterra sí, sí existe y está muy bien montado. Y acá uno manda una carta y probablemente desaparezca. ¿Sí? o sea, total, porque Entonces, no hay confianza en ese sistema. Hay otras no, formas, está el de entrega, por supuesto, pero sí, pero no es lo mismo ni es igual. Y resulta que miles de personas pasan por ahí, pero nunca nadie contó porque hay buzones rojos ahí. no. Ajá. Entonces, es encontrar en la cotidianidad una historia más grande, una historia que sobresalga, donde todo el mundo se pueda llegar a sentir identificado, pero que no haya información. Entonces, de ahí sale todo. Sí. Y Bogotá está lleno de lugares así.
Entonces todos los días pasamos por monumentos, pero nunca nos preguntamos qué significan, ni qué Ajá, contexto, ni qué relevancia tienen. ajá. Bueno, y esta va a ser una pregunta un poco controvertida seguramente para algunos, pero la voy a hacer igual. ¿Tú qué piensas de esos monumentos que han sido destruidos? O sea, ¿tú crees que todo este tema de la esclavitud y los esclavistas porque aquí ha venido sucediendo algo que es de manera muy ordenada y muy organizada, se desmontan, no se destruyen, se desmontan como se está desmontando el discurso y la narrativa, como hoy dicen, de esas historias que eran como parte de bastiones del imperio, pero que digamos, son realidades, ¿no? Y entonces cuando uno ve que en la descolonización o en ese propósito de descolonizar hay una destrucción de un patrimonio histórico, eh, yo pienso que en la política, y ustedes politólogos, o tú, ¿qué piensas? Porque tú estás haciendo un juego de dos. Esto es una acción política la que haces, pero además estás en una acción histórica. Tal cual. Ahí hay un juego a doble banda, porque yo cuento una historia, pero también tengo el lado político muy presente siempre. La lectura que yo hago de los monumentos va en dos vías. La primera, nunca encontraremos un monumento que sea 100% políticamente correcto. ¿Sí? Dentro de 100 años, si hacen un monumento nuestro, vamos a tener algo que no va a cuadrar con la ideología de ese momento o con la cosmovisión de ese momento. Una Constanza en 100 años, de golpe va a ser absolutamente conservador, o Santiago. Entonces nos van a tumbar. O liberal, o Es, demasiado liberal. o demasiado liberal. ¿Sí? No sabemos, los tiempos cambian. El punto es tumbar una estatua para qué, cuándo y cómo. ¿Sí? En Berlín hay un parque dedicado a los monumentos que ya no son tan chéveres. ¿Sí? Maravilloso. Entonces uno puede ir y ver los monumentos que ya no son tan chéveres con una explicación de por qué ya no son tan chéveres. Hay alternativas. Yo entiendo, y tiene todo el sentido, que haya mucha ira respecto a ciertos personajes históricos y en específico a las personas que estuvieron presentes en los procesos de colonización de los países, porque se violaron todos los derechos humanos posibles. ¿Sí? Y la ira es natural. No me imagino si pusieran una estatua de algún victimario en serie en un país donde se sufrió bastante, ¿qué pasaría? El punto es cómo podemos encontrar alternativas para que esos monumentos que tienen cierta relevancia a nivel histórico no sean destruidos para fines de ira, sino encontrar formas de ira pedagógica, ¿sí? Voy a decir cualquier cosa, llenarlos de tomate, ¿sí? En un parque para monumentos olvidados. Encontrar formas de canalizar la ira que puede representar un monumento, sin necesidad de destruirlo porque sí, sino entender los contextos y por qué es necesario reinterpretar esos monumentos. ¿Sí? El más emblemático en Bogotá es el de Gonzalo Jiménez ahí en la plazoleta del Rosario. Y hoy en día no hay nada ahí. Entonces, si no va a haber nada ahí, yo prefiero que haya una placa que diga por qué no hay nada ahí, o que alguien me explique por qué no hay nada ahí. ¿Sí? Pero bajarlo por bajarlo y ya, porque sí, sin explicación. Además que la ciudad está conformada por muchas personas. ¿Sí? Claro, Y sería interesante claro, que nos encontráramos con explicaciones y con puntos de vista. porque al fin y al cabo quitar la imagen es una cosa, pero mantener la plazoleta es otra.
y es un punto de convivencia. Entonces yo pienso que ahí vuelve a jugar un tema político, el tema y geopolítico en términos de la geografía y la historia de la ciudad, porque siempre ha sido un punto de encuentro. Y lo pusieron ahí por conmemoración de un punto de encuentro. La fundación de Bogotá, bla, 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 las 12 chocitas, cerquita, la historia que hicimos todos chiquitos en el cuaderno de pintar las 12 chocitas de Gonzalo Jiménez de Quesada y la iglesia que Tal cual, supuestamente hoy es la Catedral Primada. Pero tal cual. pienso que sí, es muy importante hacer una pedagogía histórica y una pedagogía político y geográfica de la ciudad, cómo se va transformando. Porque has De tocado un acuerdo. tema y es de políticamente correcto. ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto? No sabemos en 100 años si nosotros lo que estamos diciendo aquí sea totalmente incorrecto o por el contrario sea más correcto que incorrecto. Eh, pero tiene que haber una memoria, ¿no? Tiene que haber una memoria. Por De lo acuerdo. tanto, pienso que esa es una cosa que estás rescatando en este contenido que estás haciendo y, y yo te vuelvo y te felicito porque me encanta, me encanta. Gracias. Hay un monumento, hay un sitio que encontré yo porque, porque siempre estamos atentos a qué hay y en dónde se están presentando cosas. Hay una sinagoga en Teusaquillo, que es un teatro, Sí, que sí, es sí, sí. bellísimo, Es una bellísimo, ¿la conoces? sinagoga en Teusaquillo. No la conozco. Los videos que grabo sobre templos religiosos suelen ser por fuera, Ok, porque los accesos son difíciles sí, en pero general. este es un teatro, búscala. Ok, un teatro sinagoga. Sí, o sea, ya no es sinagoga, fue sinagoga en el ¿Fue momento sinagoga? en que sí, te estoy hablando, bueno, para la gente que nos ve, estoy hablando específicamente de Bogotá. Quien no conoce Bogotá, pues no es relevante esto, pero está por el lado de Teusaquillo y La Soledad. Tienes que subir por la 30 y arriba del Parkway, o sea, la treinta Ok, y nueve como es la 37 2 cuadras arriba del Parkway, búscala, porque además es bellísimamente bella en su interior y la mantienen muy bien. ok. O sea, mantienen el auditorio Interesante, muy, muy bonito y todo interesante. ese sector tiene mucha historia, la verdad, que Tal no la cual, conocemos, que no la conocemos. Por tal supuesto, cual. me llamó mucho la atención los departamentos en la calle, en la carrera séptima. Y eso es la analogía de saber dónde estamos, cuál es el territorio que pisamos. ¿Cómo lo Es descubriste? que es una metáfora perfecta. Pero perfecta. ¿Quién se Estamos inventó caminando eso? sobre un lugar, pero no sabemos muy bien de dónde sale, ni de dónde estamos parados, ni por qué estamos ahí. ¿Sí? El estudiar las causalidades no es muy común en la cultura colombiana. No. Averiguar las causas de las cosas nunca ha sido de interés general. Yo me di cuenta de eso caminando por ahí, literalmente. Yo no tenía ni idea que eso existía y no se encuentra mucha información en Google. No la encuentras. Y es lo que pasa con la gran mayoría de cosas acá en Bogotá. Toca caminar Bogotá para descubrirlas. A punta de Google uno no lo encuentra. Pero yo Por pienso que más eso tiene, omnipresente que sea Google, no se encuentra. claro, pero ¿tú no crees que en la Javeriana debe haber algún registro? Porque esa es la vecindad que le corresponde a la Javeriana, o sea, o no sé, instrumentos públicos, eh, no sé, el Agustín Codazzi, no sé, ¿quién podría ser el responsable de haber hecho semejante? Porque eso es una obra de arte también, eso es una obra conceptual, para mi gusto. Sí. Y Parque Nacional con los 32 departamentos, interesante. Y Interesante. hay algo que no está anotado, y es que, digamos, el parque lo abre Enrique Olaya Herrera, pero los departamentos aparecen hasta la Constitución del 91.
Entonces eso es después del 91. Sí, fue una modificación que tuvo el parque. Ahora bien, ¿quién la hizo y por qué la hizo? Es una buena pregunta que tenemos Entonces, que encontrar la respuesta. que tienes que encontrarla. Bueno, voy a otra preguntita. ¿Cómo has visto que la interacción con tus seguidores influye en los temas que decides cubrir? ¿Alguien te ha sugerido alguna historia o algún lugar interesante? ¿Alguien te ha escrito y te ha dicho, oiga, Santiago, ¿por qué no va a tal parte? Oiga, le tengo una historia. Son muchas las personas que me escriben preguntándome temas, pero yo hice una lluvia de temas hace algunos meses y sobre esos temas que me sugirieron y monté una matriz y sobre esa matriz fue que empezamos a grabar los videos de este año. ¿Sí? Ok. Entonces Ok. siempre tengo muy presente cualquier recomendación y cualquier patrón común que vea que puede ser viral un poco. Ok, ok, pero tú escuchas a tus seguidores, los lees. Toca porque marcan el termómetro. Ok, ¿cuántos seguidores tienes? Buena pregunta. En Instagram 13,000, Sí, en TikTok más de 22,000. ok, súper, súper. Ahí vamos, ahí vamos. Ajá, Toca perseverar. ajá, ok. Y bueno, esta es otra pregunta intrusiva un poco. ¿Tú facturas con eso? Todavía no, Todavía no. Ok, ¿y tu todavía no. objetivo es crear un contenido que facture? Más que crear un contenido que facture es que me facilite medios de vida, ¿sí? Porque si yo puedo encontrar en esto una forma de subsistencia, genial, Ya, está más que ok, perfecto. ya. Entonces la meta es llegar a ese punto de equilibrio. Ajá, ajá. Bueno, se me ocurre, y creo que lo comenté antes, si yo fuera docente de niños en primaria, por ejemplo, yo utilizaría tu Instagram o el TikTok como un insumo de contenido para mi plan de estudio. O sea, cuando hay, y los chiquitos, desde chiquiticos, en el currículo general que uno tiene, habla sobre el barrio y habla sobre la ciudad. Yo pienso que este insumo tuyo es muy rico para los chicos. Claro, para los muy chiquitos no, pero por ejemplo, un chico de séptimo puede perfectamente entender lo que estás diciendo y por supuesto uno de 11, que le cambias la Sí, imagen de la ciudad, porque lo que tú estás haciendo es cambiando la imagen de una ciudad que permanentemente en medios está siendo atacada por todos los lados, sin nada claro, positivo. Bogotá es claro. un, Bogotá es Kabul, en Afganistán. te lo juro, y yo que estoy por fuera y que oigo todos los días, yo digo, es más, me comunico con mi familia diciendo, oiga, ¿está bien? ¿Pudo llegar a su casa? ¿Qué fue lo que pasó? Y todos me dicen, usted está loca. ¿Dónde cree que vivo? ¿No? Tal cual. Y es un poco la historia misma de Colombia con la violencia como eje fundamental. ¿Sí? Eso, digamos, yo no lo pongo, no lo cuestiono, porque es una sociedad absolutamente violenta, e ignorante. Lo que yo pongo sobre la mesa es que hay más cosas además de eso. Exacto, ¿Sí? Hay más cosas y hay más historias para mostrar. claro. Lo otro existe y está ahí presente, pero hay cosas por mostrar que podemos ir cotizando también en la agenda mediática, Exacto, porque eso ha exacto. sido Y es importante. Sin conocer absolutamente, periodistas, he salido en medios, por ejemplo, ajá, ajá, por historias que están al alcance de la mano de cualquier persona que viva acá. Todas claro, las historias que yo cuento están al alcance de la mano de cualquier persona que se suba en SITP o en Transmilenio y se grabe contando la historia. Todo está al alcance de la mano. El punto es claro. quién lo cuenta.
Claro, por supuesto. Fíjate tú que hace unos años tuve yo la oportunidad de estar con alguien en el medio educativo y conversábamos sobre la importancia de esto en la mano. Esta es la extensión de nuestra mano. Y esta extensión de nuestra mano y esta extensión de nuestra memoria, o sea, decíamos, es que no podemos quitar los celulares. Esto es una herramienta de trabajo, una herramienta de información. Y pienso que ese es el contenido que tenemos que promover. Ese contenido que sí, efectivamente, hacemos el scroll, la visualización, la visibilización de un poco de contenidos bobos, estúpidos, burdos, para mi Pero gusto, virales. pero virales, claro que sí. Pero creo que no vas a necesitar hacer nada más que utilizar el lenguaje, utilizar, espero, Santiago en vestido de baño Santiago presentando, bailando. ¿no? Pero bueno, se ocurren varias ideas como para que esto sea un poco más de entretención, porque ahí está una línea muy delgada, y es qué tanto es entretención, qué tanto es información. O sea, ¿dónde está ese balance y ese equilibrio entre la entretención y la información? Y por lo tanto, pues cuando uno empieza a hacer este tipo de contenidos, empieza a entender que le está hablando a un vacío también, ¿no? Pero que tiene que tener la capacidad de comunicar. Cuéntame cómo sientes esa sutilidad, o sutileza, perdón. Mi objetivo no ha sido entretener, sino que podamos ir construyendo la historia, ¿sí? Estos temas son poco vendedores, pero hay público. Es el mensaje que implícitamente he visto en todo esto. ¿Y por qué hay público y por qué hay nicho? Porque hay vivencias en la vida de las personas. Entonces les doy un ejemplo. El lago Gaitán, donde queda Unilago. Entonces uno se encuentra con muchos comentarios que dicen: mi abuelo iba ahí, mis abuelos se propusieron matrimonio ahí, mi papá montaba en los barquitos de ahí. Hay vivencias que se relacionan con la gente. Y ahí es cuando se empieza a construir todo un diálogo donde podemos encontrar que la historia que yo cuento involucra a más personas, porque es una cápsula del tiempo que sale a la luz pública y la gente encuentra identificación con eso. Totalmente de acuerdo, es una cápsula de tiempo, es eso. Entonces la gente se termina entreteniendo, pero también informando, pero también inspirando para lograr que Bogotá tenga más caras, no solo una. De acuerdo, no solo de acuerdo. Una de ciudad inviable. Ajá. Exacto, no es una ciudad inviable. Eso me gusta que lo digas. Porque creo que tiene que ser así. Yo me encuentro con mucha gente que despotrica mucho, y la ciudad es vivible y es agradable, y la ciudad si no es bien amigable, digamos, para todo el mundo, no es tampoco tan inhóspita. Y hay muchos millones de personas que viven en Bogotá y sus alrededores. Tiene que haber equilibrio. Pero tampoco es. Exacto. Y se les olvida también un poco en el esnobismo que hay, y es que Nueva York es una ciudad difícil, Buenos Aires es una ciudad difícil, claro, los tamaños son distintos, Londres, no te quiero ni contar, o Manchester, en este lado, y lo mismo en otras partes del continente europeo, o bueno, igual en el Medio Oriente, o sea, no también, todo es Dubái. O Lagos en Nigeria. No todas las ciudades son Ginebra, no todas. Exactamente. Y hay barrios de Londres muy parecidos a los barrios de Bogotá en el sentido negativo de la palabra. Absolutamente, que son a no-go area. Tú no puedes entrar ahí porque
porque es probable que te pase algo que no salgas. Entonces, digamos que, bueno, eso. Pero bueno, ya para terminar, Santiago, darte las gracias, por supuesto, y seguir tus redes y que sean muchos más los seguidores que consigas. Yo espero que esta conversación que va a salir también en mi canal de YouTube sea interesante para también las personas que siguen este canal, porque efectivamente, y lo he repetido hoy varias veces, es un contenido con sentido y propósito. Y encontrar gente más joven, gente seria y gente que quiere darle otra cara, uno, a esa juventud de ustedes, pero también a los entornos en donde están. Mi última sugerencia es que te inventes una cartillita para los chiquitos de sexto o de sexto, en donde, por ejemplo, yo pondría todos los mapas, pondría la foto de los mapas del Parque Nacional y los Ajá, departamentos. Y con eso ajá. me iría con mis niños a caminar el Parque Nacional y a reconocerlo, Ok, porque ahí tienes otros monumentos, ok. la del reloj, El reloj suizo, el monumento exacto, a Rafael Uribe Uribe. exacto. Entonces, si tú haces una guía pedagógica sin colorear, para que los chicos coloreen y escriban sería una cosa muy linda, muy, muy linda. Ok, Entonces, te dejo esa idea. ok, muchas gracias. Todas las ideas bienvenidas, Ok, todas Santiago. bienvenidísimas. Y gracias a ti por la invitación. Ya saben que me encuentran en @QuinteroFaifa, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí me encuentran. Esa última pregunta que quiero hacerte, ¿todo el contenido es el mismo para todos los canales? Todo el contenido es el mismo para todos los canales. Ok. O sea, lo que yo Y encuentro en Instagram, próximamente ajá, sacaré contenido exclusivo en Instagram para quienes se suscriban ok, a ok, a mi perfil. a tu perfil. Ok, Es bueno, pues una ya, novedad. ok, Pues ok, ya pues saben, @QuinteroFaifa y ya. te deseo mucha, mucha suerte y con todas las ganas y con toda la fuerza que sigas produciendo ese contenido y descubriéndonos esa ciudad que no conocemos. Constanza, Al muchas resto, gracias. ok, al resto del mundo, mil y mil gracias por escucharnos, por vernos y hasta la próxima en otro Culturales de Pensar.